Em, Pues buenas tardes a todos. Yo estaba pendiente de que el área técnica me diera el visto bueno para arrancar, pero creo que estamos todos. Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Muy bien, Paloma muchas está en gracias. Washington. Saludos aquí desde. Paloma está en Washington. Sí, Manuel, así es. Manuel, buenas tardes. Manuel Hola, está buenas tardes. en Chiapas, está en Tuxtla Gutiérrez. Eh, y me da mucho gusto recibirlos y darles la bienvenida a todos ustedes a nombre del Centro de Estudios para la Inteligencia, Seguridad y Gobernanza del ITAM. En esto que es nuestro seminario de seguridad que venimos teniendo hace ya muchos años, hace tantos como 8 años, y que una vez al mes por lo menos nos dedicamos a la difusión, promoción de la cultura de seguridad e inteligencia en México. El caso de hoy es muy particular y especialmente significativo para el CSIC y para mí en lo personal de tener a Paloma y a Manuel con nosotros, porque los dos son miembros del CSIC. Los dos son miembros, el caso Manuel es miembro fundador y Paloma se incorporó después. Los dos son doctores. Paloma Mendoza Cortés, quien es consultora especializada en seguridad, defensa, inteligencia y con una amplísima experiencia en análisis estratégico, es politóloga de la UNAM y es maestra en gobierno y asuntos públicos también por la UNAM, doctora en estudios organizacionales por la UAM, es egresada del William Perry Center y en Washington y con formación en el ITESM, en el CIDE y en el INACIPE. Es directora de coordinación de análisis de MB Consulting y vicepresidenta de estudios del Dr. Cuervo Consultores. Muchísimas gracias, Paloma, por haber aceptado estar con nosotros hoy. Muchas gracias, ingeniero. Y por otro lado, Manuel Balcázar. Manuel Balcázar, también, como ya dije, miembro del CSIC. Él es especialista en inteligencia y seguridad nacional. También es politólogo. Eh, Él es politólogo por la Ibero, maestro en administración pública, con mención honorífica del INAP y doctor en administración pública por el Instituto de Administración Pública de Chiapas. Es egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa y de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, eh, y es investigador asociado del CSIGITAM, como ya dije. Bueno, eh, y hoy es además, participa con nosotros en Madison Inteligencia, que es la consultora que yo presido, también en materia de inteligencia corporativa y más asociada a temas empresariales. Pero hoy todos juntos en el ITAM y con ustedes en un tema extraordinariamente importante para el tiempo que vivimos. Hoy quisiera yo saber quién se atreve a decir, atreve a decir que la política internacional, que la mejor política exterior es la política interior, y que no tenemos que ver al exterior para entender la seguridad del interior. Están pasando cosas cruciales en el mundo. En enero tuvimos un mes geopolítico, decía un amigo nuestro, decía, es el año más geopolítico probablemente de la historia moderna del mundo. Eh, y hay muchas cosas de qué hablar de la política internacional y de la política de los Estados Unidos hacia el mundo. Todavía el sábado 14 el secretario Rubio decía algo que se ha convertido en la confirmación de lo que ya se hablaba en el Foro Económico Mundial de Davos, sobre la ruptura, dijo el premier canadiense, la ruptura del orden mundial. Bueno, pues Rubio, de una manera diplomática, mucho eh, 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 más, iba a decir generosa, pero vamos a decir en un ambiente diplomático hacia sus socios, o debería de yo decir ex socios de Europa, hablando de la nueva política americana basada en la seguridad nacional, que es no otra cosa que lo que ya decía el propio Carney de Canadá, que es la definición de las grandes potencias en este nuevo orden o desorden mundial.
Pero esta política, que es la de seguridad nacional de los Estados Unidos, impacta a México de manera directa, y eso es lo que hoy vamos a discutir con nuestros participantes. Eso es lo que nos van a platicar ellos, qué significa para México la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, cómo nos define a nosotros. A mí me llamó muchísimo la atención en estas últimas semanas, y por supuesto es el tema central del CSIC en el ITAM, eh, en términos de cuál es la diferencia hoy entre seguridad nacional y seguridad pública, porque la seguridad pública se ha convertido en piedra angular de la seguridad nacional para México, porque sí, sí condiciona la viabilidad de México y por lo tanto de la viabilidad del Estado mexicano. Eh, y por otro lado, la presidenta dice, sí, reconocemos que el CNI no es un centro de inteligencia para la seguridad nacional, es un centro nacional de inteligencia para la seguridad pública. Híjole, entonces la línea o la política mexicana de seguridad nacional queda ahí muy confundida, pero la verdad es que en seguridad pública a nivel federal las cosas, podríamos decir, se están haciendo bien. Eh, y sin embargo, México frente a Estados Unidos, ¿cómo queda? ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va, Paloma? ¿Cómo impacta la política de seguridad de los Estados Unidos, de seguridad nacional de los Estados Unidos en México? ¿Qué significa para nosotros? ¿Para dónde vamos? Adelante, bienvenida. Muchas gracias, ingeniero. Me gustaría comenzar primero por el contexto internacional que usted bien ya lo ha dicho. Usualmente, en un sentido tradicional, teníamos dos principales enfoques de seguridad global, que era el realismo y el liberalismo, ¿no? El realismo que coloca como objeto de referencia al Estado-nación y el liberalismo que es más hacia la cooperación internacional. Y como usted bien mencionaba en el discurso del Foro Económico de Davos, eh, se dejaron en claro dos cosas. En primer lugar, que el orden internacional heredado tanto por la Segunda Guerra Mundial como por la Guerra Fría, pues ya cambió, que existe efectivamente un debilitamiento de instituciones multilaterales y desconfianza mutua. El primer ministro de Canadá habló sobre la necesidad de un nuevo multilateralismo. Em, y citando precisamente, si me pueden ayudar con la presentación, por favor, este libro que fue escrito por el presidente de Finlandia, que se llama El Triángulo del Poder, que podemos verlo ahí en la pantalla, eh, habla sobre esta percepción de las potencias medias a elegir entre dos opciones, entre los hegemones y los hiperescaladores. Entonces, este libro es muy importante y es muy recomendable porque ellos van argumentando cómo esta nueva visión de que se necesita reconstruir el orden mundial, eh, basado en reglas que se estableció Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, ya está en ruinas, porque esa es la palabra que usa, está en ruinas. Entonces, los valores de la democracia liberal están siendo desafiados por poderes autoritarios en ascenso. Y es lo que él dice, ¿no? Que, las redes sociales también se han convertido en un arma muy potente en manos de grupos extremistas, que efectivamente hay una contracción del sistema de mercados abiertos, que es una como tendencia a la inversa de lo que fue la globalización, y con eso también es lo que vemos con el discurso del secretario Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que hay un cuestionamiento del liderazgo global de Estados Unidos, que ejercía desde la Guerra Fría, que China está procurando un dominio creciente en las esferas económica, tecnológica y geopolítica, que Rusia está rompiendo las normas establecidas por el derecho internacional y la soberanía de los estados-nación sin ningún tipo de reparo, y que eso fue lo que vimos lo que vemos todos los días con la guerra de Ucrania. Y llega a una conclusión preliminar el presidente de Finlandia, que es el argumento central del libro, que el poder mundial está girando desde Occidente hacia Oriente y hacia el sur global, eh, ese es el triángulo del poder, ¿no? Cómo se está reconfigurando el multilateralismo. Entonces, la soberanía ahora de los estados-nación
son expensas del derecho internacional, que la confianza que existía en algún momento ya no existe. Entonces, y repite el argumento, necesitamos reinventar el orden mundial, ¿no? Y esto no fue una tendencia que impuso el presidente Trump, porque es lo que dice allí en la diapositiva. Tanto la estrategia de seguridad nacional, como el discurso del primer ministro de Canadá, como el libro del presidente de Finlandia, llegan exactamente a la misma conclusión, eh, que se tiene que reestructurar esto, ¿no? Bajo dos enfoques: realismo flexible, tal cual dice la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, o la propuesta del libro, que es el realismo basado en valores. Y también establece una diferencia entre multilateralismo y multipolaridad. El multilateralismo es un sistema de cooperación global basado en instituciones y reglas comunes. Por otra parte, la multipolaridad es una especie de oligopolio del poder, ¿no? Un mundo en el que las grandes potencias hacen a un lado a los países más pequeños. Y a mí me llama mucho la atención que tanto Canadá como Finlandia, que nosotros en México vemos como países, como potencias, ellos se autoperciben como países, potencias medias, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, como les decía, el triángulo del poder es el mundo dividido en tres zonas: el occidente global, liderado por Estados Unidos, Europa y los aliados; oriente global, liderado por China, y así lo escribe, y apoyado por Rusia, junto a otros regímenes autocráticos, porque aquí ya no se habla de dictaduras, sino de regímenes autocráticos, que es el gobierno de un solo hombre; y el sur global, eh, en donde se encuentra naturalmente Latinoamérica y, por supuesto, México. Entonces, este realismo basado en valores es como una especie de sincretismo entre la propuesta, y ahí están los libros de Samuel Huntington con El choque de civilizaciones, y El fin de la historia de Francis Fukuyama. Recordemos que El fin de la historia habla sobre el triunfo de la democracia liberal, mientras que El choque de civilizaciones dice que la cultura en algún momento va a ser la principal fuente de conflicto. Y eso es precisamente lo que vemos todo el tiempo cuando leemos a profundidad la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ya entrando de lleno a la Estrategia de Seguridad Nacional, que usualmente es un documento estratégico que conecta fines con medios, y es también lo que mencionaba el secretario Marco Rubio en la conferencia de Múnich: la globalización no era lo que esperábamos. O sea, Estados Unidos está comprometiendo su soberanía nacional, así, así tal cual lo ponen, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya no va a entrometerse en otros asuntos, asuntos de otros países, mientras no afecten a nuestros intereses nacionales, ¿no? Y a mí, es como esta percepción de que Estados Unidos ya no va a ser la policía del mundo, que era como que muchas veces se decía, pero tampoco vamos a ser el cajero automático del mundo, o sea, en materia de asistencia hacia el exterior, ¿no? Recursos. Y porque es un asunto de supervivencia nacional. Y es como un sentido de urgencia de todo el tiempo, de no, esto es asunto de interés vital y de supervivencia nacional. Entonces, ¿a qué se refiere concretamente? A proteger el país, o sea, proteger a Estados Unidos de ataques militares, influencia extranjera, espionaje, prácticas comerciales predatorias, tráfico de drogas y tráfico de personas. También manejan un concepto que es el de subversión cultural, que es cambios muy radicales en los valores y creencias sociales, que esto está muy ligado con la idea de migración masiva, porque es así como lo remarcan, la migración masiva, y liga mucho con el concepto de la soberanía de Estados Unidos, este control total de fronteras contra los flujos migratorios, que ellos dicen: los flujos migratorios hacia Estados Unidos ya llegaron a tal nivel de desestabilizarnos como país, ¿no?
Entonces también habla de las Fuerzas Armadas estadounidenses que necesitan incrementar su letalidad y poseer la tecnología más avanzada del mundo para proteger los intereses de Estados Unidos, garantizar la disuasión nuclear y ahí habla muy claramente del Golden Dome y de la importancia geoestratégica no solo de Groenlandia, sino de todo el Ártico. Entonces, todo el tiempo dicen, bueno, tenemos que estar listos tanto para la paz como para la guerra, porque ellos eh, dicen, vamos a garantizar la paz y si es necesario vamos a usar la fuerza. Y fue otra cosa que también mencionó el secretario Rubio en la conferencia de seguridad de Múnich. Entonces, ya entrando de lleno al hemisferio occidental, que en la estrategia dice que es el corolario Trump a la doctrina Monroe, que muchos le dicen la doctrina Monroe, pero en realidad, bueno, está citado como corolario, que es una palabra que hace mucho tiempo yo no leía y me fui al diccionario, ¿no? La definición de corolario, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es una proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad lo demostrado previamente, ¿no? O sea, no es una hipótesis, es como decir, la doctrina Monroe nos funcionó en algún momento y la vamos a retomar bajo el enfoque del gobierno del presidente Trump. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de seguridad nacional? Eh, Número uno, proteger el acceso a puntos estratégicos y recursos clave en el hemisferio. Número dos, impedir que competidores no hemisféricos tengan la capacidad de posicionarse y amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos. Punto número tres, reajustar la presencia militar global para abordar amenazas urgentes en nuestro hemisferio. Punto número cuatro, despliegues específicos en la frontera y contra los cárteles, que ahí es donde entra México, y si es necesario el uso de fuerza letal. O sea, aquí vemos otra vez esta idea de paz a través de la fuerza, si es necesario. Entonces, los intereses nacionales y vitales de Estados Unidos, ¿cuáles son? Evitar las guerras eternas, o sea, ya no vamos a iniciar guerras, y esto es como también en parte de lo que el presidente Trump criticaba mucho con el presidente Biden, ¿no? La forma en la que Estados Unidos salió de Afganistán. Entonces ya no vamos a emprender grandes guerras. Y ahí te das a la idea de por qué hicieron en Irán con este bombardeo y por qué esta operación de fuerzas especiales en Venezuela, ¿no? Que fue 1 hora 28 minutos. Fue súper rápido. Cuando el secretario Rubio estaba en una comparecencia en el Senado, le, un congresista le estaba diciendo, es que cuando entramos a Panamá con Noriega, necesitamos el despliegue de 3.000 militares en un mes. Aquí fue un grupo de extracción de unidad de élite en 1 hora 28 minutos, o sea, la velocidad con la que se hizo. Y es precisamente algo que se cita todo el tiempo, lo que hicimos en Irán, lo que hicimos en Venezuela. Entonces, esta idea de Trump también como el presidente de la paz, es que las guerras no convienen a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y este interés nacional también la vamos a hacer práctica en la política exterior, en la política de defensa y en inteligencia. Como ustedes bien saben, hace unos días la CIA anunció que va a abrirse a contratar, a hacer convenios con empresas de tecnología de inteligencia artificial y va a colaborar con empresas privadas para mejorar sus productos de inteligencia. Entonces, la soberanía para Estados Unidos es la libertad de la interferencia extranjera, ¿no? Protegerse también, y ellos lo mencionan con esta palabra, vamos a protegernos de la erosión que a veces nos causan los organismos internacionales, ¿no? Vamos a protegernos de las operaciones de cabildeo e influencia, porque esto es todo este enfoque de guerra cognitiva que es lo de hoy. Y también vamos a protegernos de la manipulación del sistema de inmigración. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, sabemos que no podemos aspirar a ser la única potencia en el mundo, pero al menos sí vamos a procurar este balance de poder, de que ninguna nación puede ser tan dominante para afectar los intereses de Estados Unidos. Y también vamos a exigir algo, y aquí entra la OTAN, la reciprocidad tanto en alianzas militares
y alianzas comerciales. O sea, y aquí es donde entra. Vamos a procurar que nuestros aliados destinen al menos el 5% de su Producto Interno Bruto a la defensa. Recordemos que México destina 0,9% del PIB. Las prioridades, y aquí ya es donde entra totalmente con migración. La era de la migración masiva terminó. Esto ya es asunto de soberanía y de futuro nacional. Estados Unidos como país soberano puede determinar la cantidad de personas que cruzan su frontera porque la migración masiva ha agotado nuestros recursos en sistema de beneficencia, de salud, se aumenta la violencia, debilita nuestra cohesión social, distorsiona los mercados laborales y socava nuestra seguridad nacional. La seguridad fronteriza también es una prioridad, es un asunto de seguridad nacional y esto explica por qué enviaron a las Fuerzas Armadas estadounidenses a la frontera con México. Cataloga como amenazas transfronterizas al terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas. Por lo tanto, los aliados y socios deben asumir sus responsabilidades y contribuir a la defensa colectiva también. Y bueno, también habla en términos de que si necesitan en algún momento asistencia, solo va a ser en términos de intercambio de tecnología, facilidad para adquisiciones de la misma, intercambio de inteligencia y ejercicios conjuntos. O sea, no más. O sea, ahí sí. Me queda muy claro que en la estrategia de seguridad nacional hay un sentido de supervivencia, de estos son nuestros intereses vitales. Estados Unidos ya no puede seguir siendo, como lo dije en un principio, ni la policía del mundo, ni el cajero automático del mundo, ni vamos a emprender guerras eternas. Entonces, por mi parte, en principio sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Por tu parte, para empezar, déjenme platicarles que cuando organizamos esta sesión, lo que me gustaba más es pensar que arrancaba Paloma desde Washington. Me llama mucho la atención que hablas en primera persona cuando te refieres a la política americana, Paloma, pero de eso se trataba, que tú vieras la política americana para la seguridad del Estado desde allá, desde Washington, y, y que pudiéramos tener de este lado, eh, creo que sale especialmente significativo que esté Manuel en Chiapas, porque entonces puede abarcar la visión así en este diálogo que vaya de Washington a Tuxtla, puede ser especialmente atractivo. Porque las preguntas que inclusive que habíamos planteado nosotros para hacernos, porque eso además impacta la política interior mexicana, es si esta política y específicamente el presidente Trump con todo y su rudeza es una oportunidad para México y su seguridad nacional y su proyecto y el proyecto de gobierno de la doctora Sheinbaum, o es un riesgo, es una amenaza o es una oportunidad. Bueno, se han dicho tantas cosas que hasta muy poco tiempo yo ni me atrevería en un diálogo serio ni siquiera a mencionarlo, pero hoy como todo es posible, bueno, la otra pregunta es decir, ¿de veras podemos esperar la invasión de la intervención militar directa de los Estados Unidos en territorio mexicano? Porque textualmente dijo el presidente de los Estados Unidos poner las botas en el suelo, que es una expresión muy americana. Esos son los temas extremos, las grandes preguntas. Y mm, sorprende, gusta a muchos desde mi perspectiva demasiado en esta postura del doctor, del secretario Rocha en Múnich. Habla de, pues esta es la postura americana. Creemos, nos gustaría trabajar en cooperación con ustedes, si quieren, y si se suman a nuestros intereses, y si nos conviene a nuestros intereses, porque la perspectiva son nuestros intereses. Eh, es una posición realista, es una posición realista de pragmatismo cínico,
Yo le decía esto a Ruiz Cabañas, que el que no haya leído su artículo, desde el último artículo que publicó precisamente analizando esta postura de Rubio, se lo recomiendo. Y él me dice, y él me decía, no, no me gusta esto del pragmatismo cínico. Digo, bueno, pues es que la otra postura es un poco la que describía el propio Carney ahora en Suiza. Decía, no, pues es que la otra posición del liberalismo democrático es una posición, sí, un idealismo, es una utopía, pero una utopía que se puede hacer realidad si verdaderamente nos las creemos, ¿no? Y nos describía al tendero en el medio comunista. Si realmente somos capaces de creernos nuestras propias mentiras, porque no somos iguales, pero si somos capaces de creernos nuestras propias mentiras o nuestros propios sueños, puede ser que las convertamos en realidades o nos rendimos y reconocemos que hay que regresar al mundo del más fuerte. Esto es lo que estamos hablando. Manuel, tú entonces planteanos entonces esta postura y ahora tu visión desde México. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Me da mucho gusto estar contigo y con Paloma y saludo también a nuestros casi 100 acompañantes en este foro que refleja el interés que tenemos. Y empezaría diciendo, es una gran mujer, pero está aterrada por los cárteles. ¿Quién dijo eso? Donald Trump. Donald Trump, de la presidenta Sheinbaum, en relación a lo que tú ya bien señalabas sobre, ¿va a invadir Estados Unidos a México o no lo va a hacer? Es como una de las grandes preguntas. Pero me parece que Paloma, en esta exposición que nos dio, que fue muy buena, nos da también la respuesta. No, no va a invadir, no quieren grandes guerras. Y yo me sumaría a esta parte. Digo, a pesar de que en semanas recientes el presidente Trump recordó la invasión de 1847 en el castillo de Chapultepec materializada, creo que es muy importante ver este nuevo contexto de las amenazas asimétricas y todo lo que ya reflejaba Paloma, pero cómo también los cárteles empiezan a funcionar de una manera distinta, donde ya no podemos hablar de narcotráfico convencional como se mencionaba o como el paradigma nos dice. Hoy estamos hablando ya de crimen organizado transnacional y de esta manera no es casual que el cártel de Jalisco Nueva Generación ayude a fundar al cártel Ecuador Nueva Generación o que tengamos células del cártel de Jalisco detenidas en España o que aquí en México tengan una gran capacidad de desestabilización o que hayan cerrado el espacio aéreo en la zona de Texas, particularmente en El Paso, porque había la posibilidad de una amenaza que en realidad terminaron siendo unos globos que sobrevolaron el espacio aéreo norteamericano. Pero todo esto nos muestra un nuevo paradigma, o sea, ¿qué vimos? Oye, como unos globos terminaron pues detonando una alerta de grado militar para proteger la frontera estadounidense. Y lo que sí tenemos es mucha incertidumbre, donde no está claro hasta dónde va a pasar y qué va a pasar. Yo estuve en marzo pasado en Washington, en la cumbre de estudios de seguridad e inteligencia, y hay una de las preguntas de un propio ex practicante norteamericano hacia un mayor del ejército que fue expositor era, ¿va a haber guerra con México? ¿Va a haber invasión? Y el mayor fue lo más políticamente correcto, pensando su extracción de las Fuerzas Armadas, para decir que no. Yo insistí nuevamente en el tema ya en privado y curiosamente, y contrario a lo que uno puede pensar, tampoco tenía esta vocación o esta disposición de decir, ¿saben qué? Sí, vamos a desplegar a las tropas en tierra y vamos nuevamente a entrar. No, no había esa disposición. Incluso cuando se planteó el uso de armas no letales para poder inhabilitar a los cárteles, pues muestra como cierta resistencia. Y creo que ahí está el desafío y cómo estamos vislumbrándonos esta nueva época de cambios que la sintetizó muy bien Marco Rubio en la conferencia de Múnich que ya citaban tú y Paloma, pero me parece aquí que de lo más relevante tiene que ver también con cómo el mundo está cambiando, pero cada vez acorta los procesos de cambio. Es decir, en 1648, que fue la paz de Westfalia, ese arreglo prevalece hasta el siglo XIX. Y ese arreglo prevalece también hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero y a partir de lo que ocurrió con el fin de Vietnam, con el caso Watergate, lo que vemos es que el mundo está cambiando totalmente y lo que señala Paloma de la guerra cognitiva, lo que señala también de la protección del hemisferio, tiene mucho que ver con cómo los modelos cambiaron. O sea, la producción tradicional desde posguerra
era totalmente industrial. Hoy tenemos nuevos jugadores. Hoy los jugadores son Google, es Meta, es Elon Musk, es Amazon. Entonces tenemos modelos de producción totalmente distintos donde el reto para los intereses nacionales, que coincido contigo, Estados Unidos ve por su interés nacional. Y cito a Lord Palmerston, un ex militar británico, que decía, no hay amigos ni enemigos permanentes, lo único permanente son los intereses. Y ahí está la oportunidad de México para poderse engarzar en cómo despliega los esfuerzos, pero hay una asimetría importante entre, si comparamos todo esto que ya bien nos desglosaba Paloma, en la estrategia de seguridad nacional macro de Estados Unidos y lo que tiene México, que ya muy bien comentabas tú también, Jorge, de decir, oye, pues es que tenemos de seguridad pública, el CNI, que antes tenía el nombre de Centro de Investigación para la Seguridad Nacional, pues hoy es inteligencia, pero para la seguridad pública. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde queda la seguridad interior? ¿Dónde queda la seguridad nacional? ¿Y qué alcances puede llegar a tener? Porque aquí pareciera, y con esto cierro, que tenemos dos enfoques. Un niño de primaria que nos está explicando las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Y tenemos por el otro lado actuarios matemáticos que nos están hablando de proyecciones y ecuaciones complejas. Ambos son números. Sin embargo, el enfoque que tenemos es totalmente distinto. Y sí, México y Estados Unidos hablan de seguridad, pero uno lo ve hacia el interior y en la contención de los cárteles, haciendo un esfuerzo extraordinario para movilizar a los gobiernos estatales. Y por el otro lado, en Estados Unidos, pues tienes una política muy activa sacando a los chinos del canal de Panamá, cooptando toda esta red de alianzas que tiene Rusia en el hemisferio, limitando la presencia de Irán, restringiendo las capacidades nucleares y buscando también que Rusia pues no detone el arsenal nuclear que tiene, porque recordemos también que acaba de vencer el tratado que tenían tanto Estados Unidos como Rusia para la reducción de las capacidades nucleares. Sin embargo, esto nos remite a los 80 y a la hipótesis de la destrucción mutua asegurada, donde qué va a pasar con cada uno, pero estos sistemas que antes eran mecánicos hoy son eléctricos y dependen ya de muchísimas redes globales que son las que están en juego también y nos meten como sociedad, como academia e incluso al sector empresarial en la necesidad de empezar a ver a la geopolítica como un instrumento cotidiano del día a día y la toma de decisiones. Y así lo consignó el Foro Económico Mundial en dos documentos extraordinarios en los que dice, sí, las empresas tienen que empezar a ver cómo la geopolítica puede afectar la cadena logística, los procesos de entrega justo a tiempo, y se explica muy bien por lo que comentaba Paloma. El modelo estadounidense actual está buscando relocalizar las cadenas de valor y es prácticamente lo que Mark Rubio fue a decirles a Múnich en la conferencia. Necesitamos que estén de este lado porque además hacia allá se está enfocando la nueva competencia internacional. Si el siglo pasado fue la carrera del espacio, hoy es la carrera de la inteligencia artificial, que además hay algo muy importante. Ya las empresas no tienen, perdón, las empresas tienen un gran poder que antes no tenían y que antes lo tenía el Estado. El secreto militar, todo el desarrollo gubernamental venía por esa parte. Hoy es al revés. Hoy el gobierno, ya bien lo decía Paloma, pide a las empresas que le ayuden, pero al tener la variable empresarial en medio, pues son tecnologías que están a disposición de quien tenga los recursos para hacerlo y bajo el principio liberal abandera Estados Unidos, pues muchos criminales están siendo los mejores clientes de Starlink, por ejemplo, para tener redes de vigilancia, redes de comunicación, para operar drones y el uso también de herramientas de inteligencia artificial que es lo que tiene un poco en jaque a las autoridades, al menos en el caso mexicano lo he identificado, y Estados Unidos igual, por esto que les platiqué del paso y el cierre de la frontera por unos globos convencionales, y ahí es donde está esta área de oportunidad de México que tiene que identificar, a pesar de que ven solo seguridad pública y Estados Unidos seguridad nacional, cómo nos volvemos un engrane funcional en este gran paraguas de seguridad que hoy está planteando Estados Unidos. Gracias. Y ser engrane funcional en los dos sentidos, porque finalmente, dices bien, es una lógica de intereses. Entonces, podemos ser funcional en la medida en que nos alineamos a los intereses de los Estados Unidos. Eh, Puede ser un engrane funcional el gran poder de los Estados Unidos y su estrategia que parecería tan clara, tan lineal,
que no es tan sencillo, pero desde la perspectiva de México, en términos de decir, estos son nuestros intereses y podemos estar alineados con ellos, porque necesitamos gobierno y necesitamos un gobierno fuerte sobre todo ante el crimen. Ante el crimen que parecería muchas veces que en México tenemos muchas preocupaciones sobre nuestros principios, nuestros valores democráticos, sobre nuestras instituciones. Todo eso son preocupaciones legítimas que hoy están en el ambiente nacional. Sin embargo, parecería que la anarquía, la gobernanza, va primero. Y que este debate universal, histórico, entre la libertad y el orden, eh, donde es preferible una dictadura que me protege, que es el origen del Estado ahí en el medioevo con la organización feudal, donde puedo ser el siervo del señor feudal siempre y cuando me proteja cuando llegue el enemigo. Eh, bueno, esta lógica, donde yo, débil, me puedo someter y puedo dejar los cuentos chinos de la igualdad y de la reciprocidad y del trato digno de las naciones amigas, independientes, soberanas, cuando los niveles de poder militar, económico, tienen las diferencias que tienen. Entonces nos enfrentamos a este realismo. Yo hace mucho que pienso que los mexicanos podríamos manejar mucho mejor nuestra gran fortaleza. Nuestra gran fortaleza ante los Estados Unidos, que es nuestra debilidad. Nuestra debilidad es la fortaleza que tenemos ante los Estados Unidos. Somos el flanco débil. Somos la frontera más débil de la potencia número uno del mundo. Y eso nos da un papel extraordinariamente relevante, a menos de que dejemos de existir. Yo recuerdo estar oyendo al embajador Petruccelli en Washington decirle a las autoridades del Departamento de Estado, decir, pues no sé si ustedes tienen pensado cambiarse de domicilio, pero creo que estamos pegados juntos en un futuro común. Yo creo que ese es el tema y ahora podemos regresar contigo en la segunda vuelta, Paloma, y desde esa perspectiva de los Estados Unidos, porque mucho preocupa estas corrientes que tiene los consejeros de la Casa Blanca con el perfil del presidente Trump. Hace poco oía yo a Luis de la Calle decir que el presidente Trump ya había firmado en su primer término el cierre del Tratado de Libre Comercio, pero que cuando le hicieron ver lo importante que era para los estados del centro de los Estados Unidos, todos republicanos, dijo, a ver, vengan para acá, no, 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 esto se lo hizo ver el secretario de Agricultura, y le dijo, no, 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 esto no puede ser tan fácil como queríamos. No, yo creo que efectivamente hoy se está hablando del Tratado de Libre Comercio como un tema que va a funcionar porque a los intereses de los americanos conviene. Pero eso es la parte económica, pero para la parte de seguridad, la parte que maneja el Departamento de Justicia, el Departamento de Guerra, ahora, eh, esos intereses, Paloma, esos intereses de los Estados Unidos en vis a vis la situación real de México de impotencia ante un poder que a mí me parece que eso fue de los grandes errores del gobierno del presidente López Obrador, de no entender que el crimen organizado es un poder y que compite por el poder político también, y que compite por el poder político y que hoy pone en jaque al gobierno de la República, y que el gobierno de la República necesita ser un gobierno fuerte al atender el tema de la seguridad pública y del crimen organizado, que tiene mucho trabajo por hacer dentro, sí, la cohesión del partido y los grandes dilemas que tiene hoy la presidenta cuando se está preparando para las elecciones del año entrante y las grandes sombras políticas. Pero también es cierto para los Estados Unidos y para el presidente Trump. Hoy hay un artículo del embajador, del embajador de México en los Estados Unidos, ex embajador, eh, Arturo Saruján, y que dice, cuidado porque la cuenta de enero se la van a pasar en noviembre, y los republicanos más o menos deben de estar preocupados
porque el número de aceptación, los números de aceptación y aprobación del presidente Trump están por los suelos. Eh, y entonces la parte política se asoma. Y para México lo mismo. La presidenta Sheinbaum tiene una demanda de gobernar, de hacerse cargo, y frente a ella tiene varias visiones de corrientes de su propio partido, y de y de su propia carga ideológica, y está frente a la capital del capitalismo mundial. Paloma. Sí, ingeniero, mire, ahorita que usted mencionaba sobre las cosas que hizo el presidente Trump durante su primer término, creo que hay muchas cosas que tomaron sentido, o sea, muchas acciones que tomó, emprendió, acciones, no solo las acciones ejecutivas que él ha firmado. Por ahí estaban diciendo que era el presidente que más acciones ejecutivas había emitido en la historia de los presidentes de Estados Unidos. Hay un pequeño conteo que hizo el Pew Research Center y en realidad fue Roosevelt, presidente Roosevelt, el que ha hecho casi 2000 acciones ejecutivas. Recordemos que el presidente Roosevelt pues, fue un presidente en guerra mundial, entonces, em, pero sí hay muchas cosas que yo veo que en estos 4 años de la presidencia de Biden, el presidente Trump tuvo todo el tiempo del mundo para visualizar lo que ahora está ejecutando. O sea, por eso mandó a llamar a los asesores que le dijeron, mira, lo que no pudiste hacer en tu primer término, en el segundo sí lo vas a poder hacer. Y fue desde el primer día. O sea, los cambios con el cierre de agencias federales, todas estas modificaciones que hizo en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en el Estado Mayor Conjunto, esta reunión, esta convocatoria que hizo de mandar a traer a los comandantes militares estadounidenses de todo el mundo aquí en Cuántico para decirles, pueden estar de acuerdo o no, está bien, ustedes tienen objeción de conciencia, pero pueden irse. Pero cuando ustedes crucen esa puerta, se pueden ir despidiendo de su carrera militar. Así, tal cual, ¿no? Y es lo que estás viendo, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la creación del ejército hemisférico también. Que como usted bien lo dijo cuando nos presentó, Manuel y yo somos egresados del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa. O sea, de eso tampoco es algo nuevo. Es algo de lo cual ya se venía hablando desde hace muchos años. De lo que mencionaba Manuel sobre el arsenal nuclear. Y esto es algo, es un concepto que siempre se ha manejado por parte de Estados Unidos, la disuasión. Por eso invierten tanto en tecnología, en Fuerzas Armadas, en todo esto, que la disuasión para que no me ataques. Y esto yo lo conecto con lo que usted decía, ingeniero, sobre la importancia de México, o sea, nuestra debilidad es nuestra fortaleza. Y sí, siempre México, por su misma posición geoestratégica, siempre va a ser importante para la seguridad de Estados Unidos, para la seguridad y para la defensa. O sea, porque al momento de ser atacado México por cualquier país, inmediatamente iba a ser un mensaje indirecto para Estados Unidos. Entonces era una especie de, o sea, México no tiene por qué preocuparse de que alguien va a llegar a invadirlo porque Estados Unidos en algún momento va a salir a defenderte, ¿no? Y por eso vemos, por ejemplo, en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial, la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue uno de los antecedentes de la OEA y de la Junta Interamericana de Defensa, que ahí sigue, ¿no? O sea, esta idea de la defensa colectiva hemisférica, o sea, que no son cosas nuevas, que son cosas que se están retomando. Eh, También de lo que mencionaba Manuel sobre en medio de la competencia estratégica, la importancia de la inteligencia artificial y de la tecnología, ¿no? Ahí vemos todos los días cómo, por ejemplo, con la idea de la computación cuántica, ¿no? China y Estados Unidos así de, sí, ya va a estar, y quién va a ser el primer país que realmente llegue a tener la computadora cuántica, que a mí se me hace como cuando era la competencia por llegar a la luna, ¿no? ¿Quién va a pisar primero la luna?
también de lo que mencionaba Manuel, pasó algo muy curioso sobre esta. La semana pasada me enteré, y fue casualidad, de una cumbre sobre narcoterrorismo aquí en el Capitolio. Y me enteré por una publicación de Raúl Torres, que es el diputado migrante. Hay una figura en México de un diputado migrante. Lo recuerdo a él porque andaba pidiendo el voto, bueno, y al final pues, sí se quedó, pero él anunció, mañana voy a asistir a la cumbre contra el narcoterrorismo. Y yo me quedé muy intrigada. Dije, yo vivo aquí, ¿cómo no me enteré? ¿No? Entonces, es- me puse a buscar el video. Fue organizada por una organización política muy conservadora de aquí de Estados Unidos. Em, y de hecho, yo no tenía existencia de que existe una organización política que se llama México Republicano, que está en búsqueda de su registro como partido político en México. O sea, sería como una especie de sucursal republicana en México. Y de hecho, el secretario general de esta organización México Republicano, Grisha Redder, habló precisamente sobre el enfoque que ellos tienen del narcoterrorismo, ¿no? Que es también un concepto que se crea para vincular un concepto que tradicionalmente no es una finalidad económica como el narcotráfico, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, a lo que dice, por ejemplo, el doctor Mauricio Mechulam, que desde mi punto de vista es uno de los el mayor experto sobre Medio Oriente y terrorismo en México. eh, el terrorismo tiene una finalidad política o ideológica o religiosa, o sea, y el narcotráfico tiene una finalidad eminentemente económica, ¿no? Pero desde el enfoque de esta organización de México Republicano, dicen que Estados Unidos y México tienen la misma amenaza, ¿no? La misma amenaza llamada tráfico de drogas, pero lo ven desde un diferente enfoque. Tienen una diferente definición, un diferente marco legal y una forma muy diferente de hacerle frente. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ya llegó, el crimen organizado ya llegó a tal grado que tiene consecuencias institucionales y políticas. Desde la perspectiva de ellos, dicen que el terrorismo aquí en Estados Unidos es el uso de violencia para intimidar o coaccionar a la población civil o al gobierno. Entonces, esta constante negación por parte del gobierno de México, rechazo y negación del vínculo que existe entre el crimen organizado y el terrorismo, no es algo accidental. Para ellos es una decisión política e ideológica. O sea, a ese grado llega. ¿Por qué? Porque México vive una realidad en la cual los cárteles controlan el territorio y aquí vienen las declaraciones que hizo el jefe del Comando Norte hace ya unos años, si no recuerdo fue en 2022. Em, esta la imposición de reglas por parte del narcotráfico, el cobro de impuestos, ¿no? O sea, qué es lo que vemos, por ejemplo, con los productos básicos, con el limón, con el aguacate, con el pollo. Y si los productores, los empresarios no pagan cierto impuesto al narcotráfico, al crimen organizado, pues llegan y matan a sus líderes, ¿no? Que es lo que hemos visto. El asesinato de funcionarios, de políticos en las campañas, del asesinato de periodistas, el asesinato de miles de civiles, cómo coaccionan a comunidades enteras en México y cómo afectan también las economías locales. Entonces, retomando la definición de terrorismo, bueno, esto yo también lo veo muy alineado con lo que se ha discutido mucho en la academia que denominamos como gobernanza criminal, ¿no? Esta idea de que se está buscando reemplazar al gobierno o a subordinar al gobierno, a tu autoridad. Entonces, lo que ellos estaban comentando es que existe en México un estado paralelo que se ha implementado a la fuerza, o sea, a través del miedo, que ha paralizado las instituciones de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior. Y los resultados que tenemos de esta erosión, eh,
es que afecta la soberanía. Y aquí es donde viene así algo contundente. Si existe en México un gobierno encima del gobierno, México no puede hablar de soberanía. O sea, simplemente no puedes. Entonces, si tú por asunto político o ideológico no lo quieres llamar terrorista, no los quieres denominar como narcoterrorismo, es porque estás evitando hacerle frente a tu principal problema de seguridad nacional. Entonces, en consecuencia, no puedes diseñar una estrategia efectiva para hacerles frente. Y la conclusión es que ya sea a través de la incompetencia, de la tolerancia o de colusión, porque incluso hablan de colusión, es lo que ellos están viendo en México es violencia política organizada. O sea, para ellos esa es la definición de narcoterrorismo. Sí, Paloma, es todo. que nos quedan como 10 minutos y yo, perdón la interrupción, nada más recordarles a todos que teníamos un espacio para preguntas y respuestas, ahí está la plataforma, la manera de hacerlo, y tendríamos ahorita una intervención de Manuel y ya nos iríamos a ellos. Adelante, Paloma, si quieres terminar. Ya estaba terminando, ingeniero, sí, para no invadir el tiempo de ustedes. No, nada de eso. A ver, yo lo que quiero es balancear esa visión, que además me gusta mucho porque, como he dicho, la visión desde allá, desde Washington, y la visión desde acá, y me gusta que sea Chiapas, como ya dije. Adelante, Manuel. Gracias, Jorge, muy amable. Y tomando parte de las preguntas que nos hacen en el auditorio y comentarios, hay varios que me parecen muy interesantes y ya recogió Paloma, como por ejemplo el narcoterrorismo, que nos señalaba una de ellas. O sea, bueno, pues son organizaciones narcoterroristas y creo que Paloma sintetiza muy bien y que si se reconoce o no es distinto. Eso por un lado. El otro punto hacía alusión a que ya había iniciado la intervención y señalaban en julio de 2024, particularmente el día 25 con la aparición del Mayo Zambada junto con un hijo del Chapo Guzmán en Texas. Y aquí no puedo evitar pensar en lo que se conoce como guerra asimétrica y conflicto de cuarta generación, o guerra de cuarta generación, que ya está un poco desfasada, porque también recuerdo con Paloma comentándolo hace unos meses, ya estamos hablando también del quinto dominio, que es esta parte del elemento informático o ya de inteligencia artificial que se incorpora a las operaciones militares. Entonces, vemos que sí hay una simetría muy grande. Vemos también que esta parte de cómo combato a algo que es irregular, me parece que es una diferencia muy importante que no se ha conceptualizado históricamente en México y Estados Unidos lo empezó a aprender hace 50 años, bueno, hace 50 años 51 con el fin de Vietnam, se dieron cuenta del gran error que cometieron justamente por esa asimetría y los conflictos de la guerra de cuarta generación. Y hoy me parece que eso obedece a que la estrategia de seguridad nacional que nos enseñó Paloma dice, ¿sabes qué? No, pues ya no quiero guerras largas. Y lo volvieron a vivir en Irak, lo vivieron de nuevo en Afganistán. Y dice, no, pues no nos conviene. Y hay una diferencia enorme de 1989 con la operación Causa Justa de Noriega y el caso de la extracción de Nicolás Maduro, ¿no? Y que además se preservan las instituciones. Eso es un tema muy importante que hay que tomar en cuenta. ¿Quién va a gobernar una vez que la estructura de poder caiga? Lo mismo que ocurrió en Libia con el derrocamiento de Muammar Gaddafi. Entonces creo que sí hay que tomar en cuenta estas experiencias para ver cómo nosotros desde México pues empezamos a tratar de entender este fenómeno asimétrico que déjenme decirles, pues hace más de 30 años ya fue perfectamente bien entendido en el Perú, y fue la manera en que se desactivó a Sendero Luminoso. Y la manera de desactivarlo no solo fue en términos militares, sino fue en términos ideológicos, porque recordemos que el líder senderista, Abimael Guzmán, tenía algo que se le llamaba pensamiento Gonzalo, y era la propia doctrina que él tenía del marxismo en una lógica latinoamericana. Y hoy vemos también que hay una especie de cultura criminal, y es imposible no sorprenderse cuando el año pasado en Texcoco, una vez que un intérprete de música regional mexicano, como le llaman ahora, pero narcocorridos como los conocemos muchos, pues no quiso cantar estos corridos y todo el público se alebrestó y le terminaron destruyendo el escenario. Entonces sí hablamos que hay una cultura
Y aquí lo rescato porque Estados Unidos también no es un factor monolítico. Hay mucha presión, hay muchas tensiones, sobre todo recordemos lo que pasó en Minnesota, particularmente en Minneapolis, donde la gente empieza a tener también tácticas de articulación y sabotaje al ICE, que más allá de que podamos estar de acuerdo o no en la agresividad que están usando y que podría cuestionar el tema de violaciones a derechos humanos, lo cierto es que hay como una red de organización donde, ojo, están acusando a México y particularmente a un partido político, al oficialismo, de tener algo que ver, al grado que eso motivó a que saliera pues el propio embajador Esteban Moctezuma, que prácticamente no había salido de México en Estados Unidos, a decir, oigan, pues no es así. Entonces, en este sentido, y ya para cerrar, también les quiero compartir que desde el sur de México, la frontera sur mexicana, se ve otra cosa. Y seguimos viendo a connacionales asiáticos, a connacionales africanos, a connacionales caribeños que están escapando y buscando una mejor oportunidad ante fronteras porosas y sí ya un poco más de contención, sobre todo por el cambio en la política de Estados Unidos, pero que todavía no se visibiliza esta articulación integral de seguridad nacional y también pensar que la seguridad nacional sí tiene un lado duro, que es esta parte realista del despliegue de capacidades militares, pero también tiene un soft power, que es esta parte de atención a las causas y de promoción al desarrollo social, que es, me parece, lo que se ha alejado. Y hay prometedoramente conceptos como la inteligencia para la paz, que ha funcionado bastante bien en la OTAN, que nos pueden ayudar a atender estas causas desde un enfoque asimétrico y ayudar al país a que le dé viabilidad al proyecto nacional y no sea percibido como un área pues de maltrato por parte de Estados Unidos, concretamente el presidente Trump, o de ganar votos, que eso también me preocuparía, que en un ánimo electoral el presidente Trump decida hacer algo más. Hasta ahora creo que se ha logrado salir adelante, pero vamos justo a tiempo. La clave me parece está en la entrega de estos más de 60 connacionales, pues son 90 creo, 97 que fueron entregados de las prisiones, pero eso tiene un tiempo finito y este 2026 va a ser muy interesante porque vamos a ver las declaraciones de Nicolás Maduro, vamos a ver las declaraciones del Mayo Zambada o las no declaraciones también, pero en este sentido los grupos criminales que ya se empiezan a configurar también como una suerte de proxies de ciertos estados antisistémicos, vamos a llamarle, Rusia particularmente, Irán y China, pero más Irán y Rusia, donde sí hay un gran tablero mundial y por eso decía, la geopolítica tiene ya que ver incluso con las estrategias de seguridad pública o de seguridad ciudadana que aplicarían en algún municipio. Sobre todo pensemos en México, en municipios como León, Guanajuato o Silao, que tienen una gran presencia asiática de grandes industrias que están ahí, están generando modelos de negocio y que también se podrían ver afectados. Entonces, esto creo que demanda un reto muy importante a la sociedad y al gobierno mexicano, que su estrategia nacional de seguridad, que no de seguridad nacional, pues pone uno de los pilares, que es interactuar con la sociedad civil. Eso será uno de los grandes retos, porque no veo otra manera en la que se pueda contener en una primera etapa al crimen organizado. Gracias. Gracias a ti, Manuel. Eh, a mí me parece que no sorprende, no puede sorprender que las preguntas y los comentarios de la audiencia eh, tengan un espectro tan amplio, desde temas tan abstractos, una visión estratégica, política, cuáles son los objetivos del Estado mexicano para poder definir su agenda de seguridad nacional, o cuáles son los temas de las agendas y competencias y prioridades de los Estados Unidos para México y de México para los Estados Unidos. Y cosas tan concretas como, oigan, cómo ven ustedes la seguridad del Mundial de Fútbol en este contexto de inseguridad y en este contexto de la relación del gobierno de los Estados Unidos con sus vecinos, tanto Canadá como con México? O cosas tan específicas, me gustó esa pregunta, términos, si le aumentaran, perdón, porque no voy a citar, pero ahí está al autor, si le fuéramos a aumentar al 5% del PIB el gasto, ¿en qué a qué tendríamos que dedicarle la mayor prioridad?
A mí me gusta porque cuando tenemos una sesión como esta de una hora, donde abrimos todo el menú y apenas nos da tiempo para un bocado, y se ven tantos temas tan atractivos que queremos la carta completa. Además, de muchos amigos comunes, muchas gracias a Eduardo García, que hace rato que no lo oía. Dudley, qué bueno que estás con nosotros. Pero la pregunta de Deyanira desde el principio, y a todos, ya no menciono más porque voy a ser descortés de todos los que están participando, muchísimas gracias. Pero de esas preguntas, si la tienen ustedes a la vista, tanto Manuel como, bueno, todos, pero Manuel y Paloma en este caso, si quisieran enfocarse y dedicarse en estricto rigor, tendríamos hasta 20 minutos para preguntas y respuestas, pero empezamos a la 1 de la tarde, debemos acabar a más tardar a las 2:30 de la tarde. Paloma, ¿alguna de esas preguntas o comentarios en las que quisieras enfocarte para que no nos fuéramos con este sabor a boca de que, este sabor de que tenemos mucho más que hablar y mucho más que decir de lo que están comentando nuestro auditorio? Adelante, Paloma. Sí, ingeniero, me gustaría comentar sobre la pregunta del Mundial de Fútbol. Precisamente el mes pasado, en un seminario sobre seguridad nacional organizado por el Colegio de Defensa Nacional de México, hablaban en un panel sobre este tema, ¿no? Era la perspectiva de los banqueros sobre, bueno, las precauciones que están tomando desde hace un año para evitar los fraudes, para asegurar el sistema de pagos, pero sobre todo para evitar los fraudes en compra de boletos, en hospedaje y todo esto, ¿no? Garantizar la efectividad del sistema de pagos. Y también hablaban un general sobre el liderazgo que tiene el Comando Norte para la seguridad del Mundial de Fútbol, que recordemos va a ser Canadá, Estados Unidos y México, pero sí ellos reconocen que el liderazgo y la organización de la seguridad está siendo liderada por Estados Unidos y que están haciendo ejercicios conjuntos. Hace unas semanas vinieron aquí a Washington los secretarios de Defensa y Marina hacia la cumbre de comandantes hemisféricos, que no solamente fue el hemisferio en sí, también vinieron países europeos que tienen intereses y territorios en la región, ¿no? Sí, creo que va a ser una prueba de fuego la seguridad del mundial. Estamos viendo, por ejemplo, que las fuerzas especiales del ejército mexicano ya están haciendo sus prácticas ahí en el metro, que es algo que es muy raro, ¿no? En el metro de la Ciudad de México estamos viendo, por ejemplo, lo que están haciendo, las medidas que se tomaron en Monterrey, que compraron perros robot para la seguridad de los estadios. Estamos viendo, y que fue algo que me llamó mucho la atención, la adquisición de dispositivos antidrón para la seguridad del mundial, que son de fabricación china. Me llamó mucho la atención así de, eso no te va a traer problemas con Estados Unidos. ¿Quieres asegurar la seguridad del mundial con dispositivos antidrón fabricados en China? Pues no lo sé. Y de hecho, esta es una de las exigencias que no solamente están en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que todo el tiempo el presidente Trump lo dice. O sea, no, no queremos que tengas instalaciones controladas. Por nuestros rivales estratégicos. Entonces creo que sí, definitivamente va a ser una prueba de fuego. Al parecer hay muy buena coordinación, pero sí creo o sea, México va a traer las miradas del todo el mundo. Entonces espero que México dé una muy buena impresión en materia de seguridad. Gracias. Gracias, Paloma. Manuel, si tú quieres abordar también algunos de los comentarios específicamente de nuestra audiencia. Gracias, Jorge. Sí, muy rápido. Por ejemplo, veo una pregunta que se me hizo muy interesante, si se debilita la seguridad nacional y la conecto con otra, donde decía que dónde queda la seguridad nacional, la interior y la seguridad pública. Pues me parece que están en reconstrucción. ¿Y por qué están en reconstrucción? Muy fácil, porque en la administración anterior hubo una deconstrucción de todo lo que fue seguridad nacional y regresamos a una visión prácticamente única donde el Estado soy yo. Eso se está reconstruyendo,
Pero bueno, es una oportunidad en el marco de todo esto que hemos debatido para reconstruirlo de una manera mucho más robusta y cuerpos como la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Poder Legislativo realmente sirvan, porque recordemos también que Estados Unidos tiene un peso muy fuerte a través de sus congresistas y los comités electos de inteligencia, de defensa, y ahí nos estamos como país perdiendo la oportunidad de tener otra ventanilla de diálogo. Entonces creo que eso es muy importante. Otro tema que se hablaba es la soberanía y la seguridad nacional por el crimen, que está prácticamente comprometida. Pues me parece que sí, y me parece también que estamos viendo un nuevo tipo de Estado nacional, un Estado nacional fragmentado, y también que empezamos ya a hablar de lo que se conoce como la ciberseguridad nacional, donde lo que hoy vivimos como sociedad en el mundo físico también existe en el mundo virtual, y todavía hay campos híbridos donde hay mucho más que desarrollar. Y en esta parte China tiene un gran papel. También preguntaban sobre México y China y cómo fortalecer la seguridad nacional. Yo creo que México tiene una gran oportunidad de decir, oye, ¿cómo hacemos para ir desarrollando propias capacidades? O sea, ¿cuál fue el éxito de China, entre otros? Bueno, entrar por la puerta de la economía y entrar con un tema de generación de conocimiento replicado, que es algo, y después apoderarse de redes logísticas y de productos o materia prima crítica. México tiene una gran oportunidad todavía por desarrollar ahí, y hablaban, y con esto cierro, del 78% de las armas que vienen de Estados Unidos. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Yo lo que siempre he creído es un control mucho más riguroso de las fronteras, sobre todo la parte marítima y en algunos puntos específicos de la parte terrestre, porque déjenme decirles que una gran amenaza, que son los drones, ya lo comentaba Paloma también. Bueno, hay muchos drones que se vuelven terroríficos porque les ponen explosivos improvisados que hacen los criminales sin armas de Estados Unidos. O sea, los drones sí pueden venir de China, de Irán o de Estados Unidos, pero los explosivos los hacen con tubos PVC, con mechas que uno encuentra en la ferretería. A mí me ha tocado ir a campo y ver eso tirado. Y pues no viene de Estados Unidos ni viene de otro lado más que de la tlapalería o de la ferretería. Y entonces aquí vemos esta disponibilidad de un componente importante de la sociedad mexicana, la violencia, y otro reto que hay que tener totalmente en cuenta en relación a las armas son las armas impresas en 3D con filamentos. Recordemos que en diciembre antepasado así mataron a un directivo de una aseguradora estadounidense en Nueva York, la Healthcare, United Care Service me parece, y el arma tenía varias piezas impresas en 3D. Y estamos yendo para allá, y es algo que si hoy, como está el mercado de armas, tenemos una complejidad para combatir, pues sin duda con 3D será mucho más grave. Y por eso paradigmas como la guerra de cuarta generación, el enfoque del quinto dominio, lo que muy atinadamente señalaba Paloma de guerra cognitiva, nos pueden dar este gran paraguas macro para hablar de tú a tú con Estados Unidos, entendiendo que tenemos asimetrías muy profundas y capacidades mucho más restringidas, pero dar a notar que entendemos y que podemos proponer soluciones desde lo local. Me parece que ahí está la clave para México. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. A mí me parece que no solo los comentarios de Paloma y de Manuel que nos llevamos y que, por supuesto, les agradecemos muchísimo su participación, la de todos ustedes también, porque todas estas preguntas que estamos registrando se quedan en parte del material que de manera ordenada la tendremos a su disposición en la página del CSIC, eh, eh, a la que pueden acceder, y que nos ayuda a todos en el centro, pero a los especialistas en cuáles son los temas, cuáles son las preocupaciones y cuáles son los cabos para seguir nuestra conversación y seguir los trabajos de investigación que avanzar. Eh, a mí me parece que en términos de eh, conclusiones concretas para México, es reconocer que los paradigmas de análisis que tenemos, de un lado para sumar las variables de uno y de otro lado, y si pensamos en las capacidades militares, la capacidad económica, ahora si pensamos en los 3.000 kilómetros de frontera, en todos los temas que nos pueden unir los, eh, la población mexicana del lado de la frontera de los Estados Unidos, de los intereses económicos operativos
de una economía entrelazada de los dos lados de la frontera, de tantos y tantos elementos que nos hacen, a mí me parece que inseparable. Yo recuerdo alguna conversación teniendo yo responsabilidades en la Administración Pública Federal para inteligencia, con el responsable de inteligencia de los Estados Unidos. Y yo le decía que el mejor secreto guardado entre nosotros dos, estoy hablando de la CIA y del CISEN en ese momento, era la poca atención y la poca comunicación que teníamos en muchas cosas que ellos daban por hecha, for granted, dirían ellos. O alguna vez que yo platicando con el director operativo de la CIA sobre el tema de Chiapas, le había dicho al presidente, no podemos tomar decisiones unilaterales, es un tema que involucra también la frontera con Guatemala y Belice. Tenemos que platicarlo y conversar cuál es la perspectiva de Washington. Y la verdad es que Washington ni siquiera había volteado a verlo con gran interés. Cuando le planteaba yo la preocupación que teníamos, la respuesta en una sola frase dice, pues eso resuelven ustedes, dice, piso, cake. Recuerdo que la frase me llamó mucho la atención, donde nosotros estábamos definiendo si íbamos a armar una guerra en el sudeste mexicano, si teníamos un problema real de una guerra civil en potencia, y que la cabeza de la CIA operativa me dijera, es a piece of cake. Pero por otro lado, la reunión binacional más complicada a la que asistí yo en Houston era sobre frontera y prácticamente abortó la reunión porque no pudimos definir qué era la frontera. Si la frontera era una línea, si la frontera era una franja, cuántos kilómetros, cuántas millas de un lado a otro, independientemente que en uno lo midieran en millas y en otro lado en kilómetros, o que se le dijera el río Bravo y el río Grande, independientemente de esos pequeños detalles, el poder enfocar al problema, a poder enfocar el problema y cuáles eran los temas en que teníamos que resolver en conjunto. Sí, son los intereses de los Estados Unidos y sí son los intereses de México. Eh, Recuerdo que cuando yo leía la expresión del hijo del presidente Trump, es decir, es que si México nos bombardea con unos cohetes, nosotros los podemos terminar en 15 minutos. Yo decía, este señor no tiene idea. No tiene idea, porque no, son 15 minutos. Para empezar, porque no hay cohetes. Entonces, ¿cuál era la visión de esa sobresimplificación que se tenía y que a mí sí es lo que me preocupa, porque sé que hay en la Casa Blanca una visión de, sí, la participación directa, la invasión, la intervención? ¿Cómo para qué? No, la destrucción de los laboratorios. ¿Cómo qué laboratorios? No, porque enfrentar al crimen organizado en sus armamentos. ¿Qué armamento? ¿Los monstruos de Tamaulipas? El problema es tomarse una fotografía porque es retórica política. El problema va a ser definir qué fotografía, en dónde, en frente de quién, ¿no? Bombardeando Badiraguato. O sea, la asimetría es de tal tamaño que el problema es cómo asir un, un solo problema, que es uno, ¿con cuál? Con la potencia de los Estados Unidos, con sus instrumentos extraordinarios o con las realidades mexicanas, donde nuestro tema es realmente cómo podemos asegurar que tenemos una coordinación federal con los gobiernos estatales que es tan difícil como la realidad del gobierno de Chihuahua con el gobierno de Coahuila, que teniendo el mismo fenómeno delictivo, con el mismo mando militar, tienen resultados tan distintos que parecen apuntar la responsabilidad o el mérito a los gobiernos estatales. El papel crucial que juegan los gobernadores y los gobiernos estatales para poder concitar la participación de las alcaldías y a través de ellas de la ciudadanía, más que un solo mando policial. Un solo mando policial, si vemos a El Paso con Ciudad Juárez, es una sola ciudad, es el satélite, y que en algún momento ha sido la ciudad más segura de los Estados Unidos, El Paso, mientras que Juárez y al mismo tiempo era la ciudad más insegura de México, del mundo quizá, y sin embargo son la misma ciudad.
y a lo mejor la seguridad del Paso le explicaba la inseguridad de Juárez y viceversa. Esa es nuestra realidad tan extraordinariamente compleja, con todas las variables que han tocado a sobrevuelo, tanto Paloma como Manuel, a quienes agradezco profundamente su participación, y donde nos quedamos como siempre. Yo no soy académico de formación, ellos sí, y este tiene su origen en un medio académico, el del ITAM, eh, pero yo siempre digo que los académicos también nos dejaron solos a los practicantes, y teníamos que trabajar mucho en esa lógica de ocurrencias y de experimentación sin experiencia. Y eso es en lo que estamos en la deuda, en deuda con la parte práctica. Me da mucho gusto que hoy los nuevos cuadros que representan muy bien tanto Manuel como Paloma son los que se están formando para dar nuevas oportunidades a México y a México frente a los Estados Unidos con su política y con las enormes asimetrías que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuel. Gracias, Paloma. Eh, y Al hasta la contrario, próxima. ingeniero, Por muchas favor, gracias por la invitación. busquen en la página del CCI, y nosotros vamos a estar muy interesados en poder fortalecer nuestra comunidad de reflexión y análisis en materia de inteligencia y seguridad nacional. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Bye. Gracias.